tal, amigas, amigos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo Mirador 656, en donde, bueno, pues como ustedes saben, intentamos comunicar cuestiones relativas a historia, cultura, sociedad, a través del tiempo. Esto es, tratar de conocer cómo eran los pueblos antiguos, cómo se comportaban, cómo, no los pueblos antiguos de la antigüedad lejana, sino la antigüedad reciente, en el pasado mediano, siglo XIX, siglo XX, principios, etcétera. Y sobre todo que tenga que ver con la cultura mexicana. Precisamente pensando en el tiempo en el que estamos, en el tiempo del año, que dentro de un mes aproximadamente estaremos celebrando en nuestro país toda aquella conmemoración que tenga que ver con la muerte, pero la muerte no tanto como una realidad social, como una realidad humana, sino la muerte como un ritual, como una festividad, como parte de la cultura, que ha sido muy atractivo para nuestro pueblo mexicano y para los otros pueblos del orbe, y sin embargo, a veces no pensamos en la parte humana. En lo otro, lo que quiere decir precisamente que haya esa finitud en el ser y que empiece una etapa de duelo, una etapa de dolor, precisamente por la partida de un ser querido. Todo mundo vemos las Catrinas, todo mundo vemos las noches en Janitzio, en esa parte de Michoacán, cómo se vive el festejo de muertos en Michoacán, cómo se vive en el estado de Oaxaca, cómo se vive prácticamente en todo México, y que es una romería y es una gran fiesta, recordando sí a los muertos, pero nunca nos ponemos a pensar de qué murieron. Y es precisamente una de las cosas que yo quiero abordar en esta ocasión para poder hablar acerca de qué era lo que ocasionaba la muerte a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX en el occidente mexicano. Y no precisamente en las grandes ciudades, que sí las había, como las capitales de los estados, como grandes centros sociales, donde efectivamente había incluso ya la posibilidad de acercarse a pues un servicio médico incipiente, un servicio médico que estaba en pañales, ciertamente, pero que por lo menos había médicos y había medicinas de patente. Me voy a otro espacio, a un espacio más privado de posibilidades humanas de sobrevivencia, y que sin embargo tenían una serie de prácticas rituales que les permitían luchar por conservar la existencia. Y para eso yo siempre me he hecho esta pregunta, y esta es una pregunta que yo me contesté cuando tuve la fortuna de hacer un trabajo de investigación acerca de la vida de unos personas, de una familia, no de una familia, sino de una sociedad en el occidente mexicano, pero también surge la pregunta de cómo mueren cuando pregunté cómo viven. Y eso fue lo que me llevó como consecuencia lógica de la muerte, de la vida a la muerte, y encontré cosas bien interesantes que me hicieron comprender cosas en el desarrollo de las culturas de los pueblos del occidente de México. Y para esto quiero mencionarles que los pueblos a los que yo me refiero eran lugares muy pobres, donde había muchas enfermedades que se conocen con el nombre de carenciales, donde encontrábamos alta incidencia, por ejemplo, en el caso de lepra. Encontrábamos se encuentra pues todo consignado en los archivos, tanto civiles como eclesiásticos, porque luego se acostumbra a poner en los archivos eclesiásticos y en los archivos civiles, en los libros de defunciones, cuál es la causa de la muerte del fulano, de la persona, del sujeto, de la señora, del niño, y a qué se debía que habían muerto. Entonces yo empecé a darle seguimiento a todo eso y me encontré precisamente esta incidencia de muertes que tenían que ver con la pobreza de la región y que tenían que ver con las carencias humanas de aquellas personas que vivían
en aquellos lugares. De manera que cuando yo tengo la fortuna de consultar los archivos, pues me doy cuenta de que había muchas enfermedades que tenían que ver con carencias en la población. Y una de ellas, y la verdad es que me llamó mucho la atención porque tenía que ver con los niños. Sí, era para mí inexplicable la alta incidencia de niños en pequeña edad, estamos hablando de 1 año o 2 años máximo, que era cuando morían una mayor cantidad de menores. Y el cuento, el punto es que la consignaban dentro del acta de función que había fallecido de mocesuelo. Cuando yo me puse a indagar qué era lo que quería decir mocesuelo, me encontré nada más dos alternativas. Una que tenía que ver con enfermedades de transmisión sexual y otra que tenía que ver con carencias alimenticias. Esto es, en un lado era una enfermedad de tipo viral por transmisión sexual y en el otro era una enfermedad de carestía, era por hambre. Y eso, la verdad, para mí me resultó muy doloroso. ¿Quiénes me dieron estas explicaciones de cómo era? Porque era evidente que yo no las conocía. Y una de ellas, quien me habla del mocesuelo como una enfermedad viral causada por transmisión sexual, me lo comenta un médico y un antropólogo, un doctor en antropología, es el que me dice que no es esa razón, sino que tiene que ver precisamente con, con cuestiones de falta de ingesta de alimentos, que era una enfermedad derivada del hambre. Entonces, bueno, esta era una realidad social que se vivía a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, en la región del occidente mexicano, y la verdad es que yo empecé a recoger algunos elementos importantes para el estudio de la muerte en esa región. Y curiosamente me encuentro que hay bueno, es una medicina alternativa, aparte de que tiene que ver, hay un vínculo muy cercano entre el medicamento que se utilizaba con la misma naturaleza de la enfermedad. De manera que, por ejemplo, cuando se trataba de una persona que tenía pulmonía, el elemento que utilizaban era el bofe de un zorrillo. ¿Qué es el bofe de un zorrillo? El bofe de un zorrillo, bueno, es el aparato respiratorio un zorrillo. Y aquí, bueno, ¿qué era lo que hacían? Se lo ponían, se lo pegaban sobre su pulmón, pero lo primero que tenía que hacer era matar al zorrillo. Imagínense ustedes cuál sería la consecuencia inmediata y todo lo que estaba dispuesta la persona a hacer con el propósito de llevarle un mayor bienestar en la salud de su persona amada. Entonces, era cuestión de matarlo y ponérselo como calientito, porque todo eso tiene que ver también con la medicina sumamente antigua en Grecia, donde el frío y el calor tienen mucho que ver, porque si el cuerpo tiene pulmonía y le ponen algo frío, pueden afectarlo más, entonces le ponen algo calientito para que sintiera cómodo, estuviera a gusto, y como era un órgano similar, se supone que se transmitía la enfermedad de la persona al trozo del cuerpo, de los residuos de aquel zorrillo concretamente. O sea, eso es algo que era bien importante, que para mí me llamó mucho la atención. Luego, en el caso de la reuma, ellos pensaban que desaparecía con un lagartijo vivo y que lo partían por la mitad, lo asaban y lo ponían en el sitio que pretendían curar. Otra vez, calor, frío, otra vez ese intercambio, ¿sí? Ese, hasta cierto punto, sacrificar al animal para tratar de buscar la salud para el ser humano. Y algo que era muy importante que me llamó la atención fueron dos casos. Las enfermedades renales, imaginemos nosotros los riñones,
Esos los curaban, las enfermedades renales, con un cuerpo de un pichón. Un pichón, esto es un palomo joven. Imaginemos el cuerpo de un palomo, el cuerpo de una paloma es muy parecido a la forma que tienen los riñones. Entonces había un corte transversal, un corte así de arriba abajo, del cuerpo del pichón, y se lo ponían todavía estando caliente, incluso con la sangre, se lo ponían en donde están los riñones, y ahí otra vez en el intercambio era el ir perdiendo el ir aniquilando a la enfermedad. Y esa era la manera como atendían las enfermedades renales o las enfermedades del riñón. Entonces, con esas dos mitades era como lo hacían. Luego, había algo que era muy importante, ¿sí? Que era también los males hepáticos, las enfermedades del hígado. Y esto a mí me llamó mucho la atención y se me hizo verdaderamente algo, pues no sé, digno de llamar mi atención, porque esas las curaban con una víbora de cascabel. Pero fíjense qué es lo que tenían que hacer con la víbora de cascabel. La tenían que atrapar. Y no nada más la atrapaban, la tenían que meter en una botella y tenían que evitar que se enojara y luego la llenaban de alcohol para que se ahogara la víbora. Entonces ahí había una fusión entre la víbora, ¿sí? Entre la víbora y el alcohol o el tequila, ¿sí? Y bueno, ya una vez que estaba muerto, pues entonces tomaban como si fuera una medicina de patente el tequila con la que contenía aquellos despojos de la víbora, pero que la víbora no se hubiera enojado. Yo creo que a cualquier víbora que la quisieran meter en una botella y que la víbora estuviera viva, bueno, no creo que lo hubiera aceptado de muy buena gana y evidente que hubiera sentido alguna repulsión por aquel acto que se estaba llevando a cabo. Había otro también que tenía que ver cuando los niños, sobre todo los niños de 6, 7 años, se les inflamaba el vientre. Habitualmente a estos niños les llaman éticos, así, éticos. Exactamente qué quiere decir la palabra, nunca lo logré dar con ella. La palabra ético es una palabra de consumo popular. En ese sentido, es parte de la misma tradición cultural de los pueblos en esas épocas del 18, perdón, del 19 y de principios del siglo XX. Y la manera como curaban esa enfermedad era obviamente con otro animal. eh, eh, Partían una tortuga por la mitad y ponían las dos mitades del animal sacrificado sobre el cuerpo del niño o de la niña y ahí dejaban que con la sangre que estaba todavía caliente fuera emanando y que le fuera bajando la temperatura del cuerpo para que bajara la inflamación. Todo esto era bien, bien importante y además la gente estaba perfectamente consciente y estaba segura de que estos medicamentos, de que estas prácticas iban a tener buenos resultados. Un señor que se llamaba Vicente López Padilla me dijo, me comentó precisamente a raíz de la muerte de su padre. Dice, en ese tiempo, en este tiempo, dice, si mi padre hubiera vivido más años, porque ahora hay medicinas y a nosotros nos dijeron que buscáramos el bofe de un zorrillo. Cuando lo conseguimmos, mi padre ya había muerto. O sea, era el entrar en contacto con la naturaleza y el tratar de devolverle con ese intercambio con la naturaleza, con los animales especialmente. Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, que tiene mucho que ver con esas prácticas que nosotros desconocemos. Si yo lo quisiera hacer en este momento, creo que me juzgarían como alguien que no está
totalmente cuerdo, totalmente completo de sus, eh, de su función mental, con claridad. Pero bueno, en ese tiempo era lo habitual y era lo que hacían precisamente para conservar la salud. Bien, amigos, esto es nada más una pincelada de cómo manejaban la búsqueda, cómo luchaban por la salud en los pueblos occidentales a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Yo espero que esto nos permita conocer un poquito más acerca de la historia de esas regiones y que logremos entender por qué mucha gente después tuvo que desplazarse en búsqueda de mejores alternativas para vivir. Y bueno, yo le llevo hasta aquí y no quiero despedirme, amigos, sin antes invitarlos a que le den un like, a que se registren, a que compartan este mensaje que yo les estoy mandando y a que nos sigan viendo. Y por supuesto, los invito a que si tienen alguna sugerencia, algún tema en particular, con todo gusto estará en la mejor condición de abordarlo. Y bueno, también quiero decirles que pueden vernos en YouTube, en Spotify, en TikTok, ahí con toda confianza, también ahí estamos apareciendo en prácticamente todas nuestras redes sociales. Y quiero mandarles un mensaje que no debemos permitir, amigos, que se mueran nuestras libertades. Quiero invitarlos a que no permitamos que se muera nuestra democracia. Tenemos que luchar por este México nuestro. Que tengan ustedes un excelente tiempo todo el tiempo.